¿Cómo estás? Hablando de los pueblos originarios, el presidente Javier Milei está... Estamos poniendo toda la fuerza y estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápido posible. Algo muy simple, solo quería pasar a saludarlos. Sé que ustedes trabajan aquí, así que y solamente quería desearles feliz Navidad, que terminen bien el año y vamos a tratar de que el 2024 sea un año en el cual podamos empezar a reconstruir la Argentina. Así es que muchísimas gracias y felicidades y me voy a seguir trabajando. ¿Mensaje para los argentinos, presidente? ¿Cómo están estos primeros días, presidente? Que lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Le estamos poniendo toda la fuerza y estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápido posible. ¿Tiene el plan? Absolutamente. Para nosotros no hay duda, eso está absolutamente reglamentado y efectivamente tendrá vigencia a partir del 8º día desde su publicación, más allá de después de las especulaciones que entiendo se hicieron, que son a las que vos te referís, de su entrada en vigencia, entendemos que, como bien dijiste vos, es al 8º día de su publicación. Nosotros, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos, pero, insisto, el gobierno del presidente Milei fue electo para realizar estos cambios en la Argentina y él los ha expresado durante toda la campaña y está llevando adelante. Entonces, tiene la legitimidad del 56% de los argentinos que lo votaron. Eso hace que el presidente se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación en la Argentina. Y, por supuesto, dialogar de con todo, pero con la firme convicción de que este es el camino, ¿no? Se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos. Y por supuesto, esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando hasta las 21 horas. En un ratito vamos a contar punto por punto qué cambia en el bolsillo, en la economía cotidiana, con el DNU, que cambia desde el punto de vista de las tarjetas de crédito, de los alquileres, de la reforma laboral, que cambia desde el punto de vista del registro automotor. Bueno, hay una larga lista de sectores que de alguna manera entran dentro de la órbita del mega DNU de Javier Milei. Qué fallido. Que cambia desde el punto de vista de los medicamentos, de las farmacias, qué cambia para las empresas del Estado. Hay más de 300 leyes que se modifican con el DNU de Javier Milei y la pregunta es qué cambia desde el punto de vista de la economía cotidiana, si tienen algún impacto en los movimientos de la economía cotidiana.
Va a contar en un ratito también, Gonzalo, qué está sucediendo desde el punto de vista político, porque Milei de alguna manera ha dicho ni un paso atrás, es todo o nada, lo ratificó hoy con el DNU y desde el otro lado hay un frente desde la oposición que se está armando para impugnar el DNU. Pero tras el DNU, lo importante acá es qué pasa con la economía, con la inflación, qué va a pasar con el nivel de actividad, con el empleo. Y eso no tiene que ver en el corto plazo con el DNU, sino que tiene que ver con la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo. Y tiene que ver también, en buena medida, con la ley que va a enviar, con el proyecto de ley que va a enviar la semana que viene al Congreso, Javier Milei, que tiene mucha más importancia para la política económica en el corto plazo que el DNU, que se anunció esta semana. Porque tiene puntos claves el proyecto de ley, que es básicamente el tema tributario. Si van a hacer la reversión de ganancias también para el bolsillo. Si se va a generalizar el 15% para las retenciones. ¿Cuál va a ser el nuevo régimen de bienes personales? ¿Qué va a pasar con el blanqueo y la moratoria? Temas cruciales desde el punto de vista de las cuentas fiscales, que es una pata principal de la política económica de Luis Caputo. Hay un plan, que es el plan Pasar el Verano. El propio Milei y el propio Caputo reconocen que van a ser 2 o 3 meses muy duros, muy duros. Diciembre por la aceleración de la inflación. Hay estimaciones ya de 28-30% de inflación general y de hasta 33% de inflación de alimentos, como hace la consultora Ecogo. Y en el verano por el nivel de actividad. Atención, porque ya estamos viendo con esta aceleración inflacionaria sectores que de alguna manera se les derrumbó la demanda y empiezan de alguna manera a recalcular los precios. Atención con la cancelación de reservas en la costa y en otros puntos turísticos, sobre todo en sectores hoteleros o turísticos de sectores medios, que están viendo una situación muy complicada hacia adelante desde el punto de vista económico y que dicen, no, lo primero que corto son las vacaciones. Y eso está generando la cancelación de reservas. Y esa situación lo que puede provocar es que haya un ajuste en los precios. Es decir, que de alguna manera los precios que venían a 200 por hora empiecen a desacelerar. Es la apuesta del ministro de Economía. Que de alguna manera esa situación en la cual todo el mundo se queda sin pesos, no tiene un mango para gastar, eso derrumba la demanda, el nivel de actividad, también el empleo, hay que ver dónde queda el empleo. Ese es el antídoto en el corto plazo para frenar drásticamente la inflación. Y la pregunta es si eso se puede lograr todo en conjunto antes de marzo. Porque también es cierto que a partir de febrero vienen los aumentos de tarifas de servicios públicos y si no desaceleraste mucho la inflación, vendrá otra devaluación, porque te queda de nuevo atrasado el tipo de cambio oficial. Y si eso ocurre, otro aumento de combustibles y el círculo sigue dando vuelta. Fíjese en lo que está haciendo el Banco Central. Hay una noticia, una sola, que es positiva de lo que estamos viendo en estos días. Más allá de lo que algunos dicen, bueno, es el reacomodamiento de precios relativos, que tiene que ver con la suba del dólar oficial, tiene que ver con los aumentos de combustible, con algunos servicios privados que habían quedado atrasados también, el tema de medicina privada, por ejemplo, bueno, servicios de comunicación que habían quedado atrás frente a la inflación. También es cierto que hay un descontrol de precios que ya venían adelante, como es el caso de los alimentos, pero el gobierno puede decir, bueno, esto es sincerar parte de los precios relativos de la economía, porque teníamos una muy alta inflación, pero precios muy retrasados que había dejado el gobierno anterior. La noticia positiva, la única, la que lleva de alguna manera tranquilidad en el gobierno, es lo que está pasando con los dólares libres. Los dólares libres hoy volvieron a caer, están en 950 pesos los dólares financieros, están ahí totalmente estables, el dólar blue un poquito por debajo de los 1.000 pesos, y el Banco Central ya compró en 7 jornadas hábiles desde el miércoles pasado, que fue la devaluación, la suba del dólar oficial a 800 pesos, 1.900 millones de dólares. Está acumulando aceleradamente el Banco Central dólares, ¿para qué? Para afrontar fundamentalmente los pagos de deuda que hay en enero. Hay 2.000 millones de dólares de pago de deuda privada. Obviamente la Argentina no va a caer en default, tiene que pagarlo. Si no encuentra financiamiento, no hay financiamiento, tiene que pagarlo con los dólares propios.
empezó a liberarse un poquito el pago de importaciones, pero eso va a seguir pero muy frenado y va a ser parte de la recesión que se viene, porque no hay dólares para pagar importaciones hasta marzo o abril. Y en un ratito vamos a contar una nueva propuesta que hay dentro del gobierno fuerte de cómo hacer para que se puedan ir pagando importaciones, pero no con dólares que ofrezca el Banco Central. En este contexto, hoy Milei, fíjense, de nuevo, a ver si tenemos el corte, en Casa de Gobierno, fue ahí a la sala de prensa donde están los periodistas acreditados en Casa Rosada. Es algo habitual de los presidentes para hacer el brindis. No hubo brindis, pero al menos el presidente ahí cumplió el protocolo de acercarse a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Fíjense lo que decía. ¿Todo bien? Presidente Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hablando de los pueblos originarios, el presidente Javier Milei está saludando. Estamos poniendo toda la fuerza y estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápido posible. Algo muy simple, solo quería pasar a saludarlos. Sé que ustedes trabajan aquí, así es que... Y solamente quería desearles feliz Navidad, que terminen bien el año y vamos a tratar de que el 2024 sea un año en el cual podamos empezar a reconstruir la Argentina. Así es que muchísimas gracias y felicidades y me voy a seguir trabajando. Mensaje para los argentinos, presidente. ¿Cómo está estos primeros días, presidente? Que lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Le estamos poniendo toda la fuerza y estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Confía en el plan? Absolutamente. Hay un Milei que obviamente también está construyendo un relato. Como todos los gobiernos han tenido relato, el gobierno de Cristina tuvo la construcción del relato, la épica nosotros o la antipatria, nosotros o Mañeto, somos la refundación desde San Martín y demás. La épica de Macri fue el cambio de dejar 50 años de la decadencia argentina atrás y demás, duró de lo que duró. En el caso de Javier Milei es el enfrentamiento con la casta. Y el DNU, más allá de la suerte que tenga, además de la cuestión conceptual, de que es el eje básico de lo que pretende Milei desde el punto de vista de la desregulación de la economía, y si me lo bocha la casta. Esto va a desnudar quienes están desde el otro lado. Y Milei aprieta el acelerador ahí, porque se está jugando a todo o nada, no cambia una coma en principio del DNU. Así es, Maxi. Hoy por hoy en la Casa Rosada trazaron dos estrategias. La primera es poner vital trascendencia y todo el enfoque en lo que está sucediendo en la bicameral de control de los DNU, que es una bicameral permanente, o sea que puede sesionar cuando se le antoje, no necesita que sea un periodo ordinario o extraordinario. Y en la segunda cuestión es qué pasa, ya sea con un dictamen de mayoría o de minoría que llega al recinto, si hay un acuerdo entre los dos grandes sectores de la oposición, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa si se rechaza ese DNU? Sí, sobre todo los radicales dentro de Juntos por el Cambio y la coalición cívica y un sector del peronismo federal. Te diría que hay un 80% Juntos por el Cambio, 70% si vos querés, de todo lo que es originalmente, que están en contra del DNU, no en lo que el DNU tiene, no en los artículos. Hay muchísimas coincidencias. La cuestión que trata de los sindicatos, los gremios y reforma laboral, fue abordada, mira lo que digo, por Raúl Alfonsín en cuando tuvo su tironeo con la CGT allá por la década del 80. Entonces, hay mucha media, tienen visto, bueno, no les gusta la forma y se agarran de la forma para discutir esto. Por eso vimos la discusión de estos días. Ahora, si se llega a dar esa cuestión de que el Senado y la Cámara de Diputados le dicen no al DNU, Milei tiene pensado avanzar con una consulta popular. Y ya están pensando, sí, ya están pensando cómo va a ser todo ese armado para que en marzo, suponete, dando una fecha tentativa, se avance en eso. Y tenga él para decir, ¿vieron? Si llega a dar la sociedad quiere esto. Obviamente las consultas populares no son vinculantes. No es vinculante. A ver, el otro punto, más allá del DNU, porque el DNU ha sido una especie de gran show donde ha puesto en escena
a Milei con su gabinete, la idea de vamos por la desregulación total. Hay algunas cosas que es más, se meten ahí como simbólicas. Ahora vamos a hablar un poquito de qué leyes se derogan, 300 leyes. La idea esta muy menemista de los 90, el fin justifica los medios. Es decir, el fin de quiero desregular y la economía que está toda trabada por todos lados justifica, no importa el medio. No importa de que hoy te doy toda la libertad con eso y dentro de 4 años viene alguien con el DNU y hace todo lo contrario o restringe más si vos usás estos instrumentos que juegan en cabeza del presidente. Pero hay algo que es insoslayable para el presidente, que es que la semana que viene va a ir un proyecto de ley que algunos dicen va a ser una ley ómnibus o pueden ser varios proyectos de ley. El gobierno sigue insistiendo con el tema de una ley ómnibus. Sí, en realidad lo que a ver, es un ómnibus. Yo te diría más que nada puede ser un tren. Viste que la formación del tren tiene distintos vagones. Y así están pensando en la ley. Vos contaste algo recién. La reversión de ganancias. A este momento, ese artículo no está confirmado, ese cambio no está confirmado que se presente de inmediato en extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque quieren negociar. Hay 2 cuestiones. La Casa Rosada busca ganar tiempo con los sindicatos, porque sabemos que el 27 de la semana que viene tiene una presentación en tribunales, que hace una marcha, y una reunión el 3 de enero. Quiere negociar con los sindicatos y negociar con los gobernadores. El que se va a encargar de eso es Guillermo Francos, que tiene un diálogo muy fluido con ambas partes. Por eso te digo, todo lo demás que mencionaste va a entrar, pero... pero ahora quiero mencionar, ahí tenemos la placa, justamente porque esta es la clave. El DNU... en todo caso, la desregulación de distintos sectores, lo que plantea el gobierno, en algunos casos de manera acertada, en otros casos de manera, creo yo, equivocada, en otros casos de manera discutible, el contenido, no es algo que impacte directamente, si se quiere, desde el punto de vista de la dinámica de la economía. Puede mejorar la productividad de la economía en el mediano plazo, la competitividad de algunos sectores, puede facilitarle la vida a algunos usuarios, puede complicarle la vida a pequeñas empresas o a proveedores del Estado, pero todo eso lo vamos a ver no inmediatamente, sino es una cuestión que puede empezar a funcionar desde el punto de vista del impacto económico dentro de 1 año, 2 años, es decir, en largo plazo. Y en el corto plazo está la urgencia. Fíjense en el paquete que va para el Congreso la semana que viene, la pregunta es si es una ley ómnibus o es un paquete de leyes. Hay temas fundamentales que tienen que ver con el mañana de la política económica, de cómo se pasa el verano, del plan Caputo, de cómo llegan a marzo y no tienen que volver a devaluar y generar nuevamente una situación muy complicada de la economía. En primer lugar, la reversión de ganancias. El gobierno necesita urgente que eso salga, porque es un impuesto anual, tiene que estar aprobado y tiene que empezar a recaudar ya a partir de enero del año que viene, es decir, ahora, en el corto plazo. La reversión de la baja del impuesto a las ganancias no es fácil de pasar en el Congreso, porque todos decíamos, bueno, los gobernadores también lo quieren, pero para muchos gobernadores eso es un problemón en sus provincias, sobre todo con sectores privados, de salarios más elevados, que de alguna manera amenazan a los gobernadores y le dicen, si ustedes llegan a votar esto, ustedes lo votaron que se bajaba con Massa el año pasado, hace 1 mes, hace 2 meses. Ahora van a votar que esto se sube. Por eso los gobernadores insisten con coparticipar el impuesto al cheque, que sería catastrófico para Milei desde el punto de vista de la política económica. Reversión de la baja del impuesto a las ganancias. Primer punto que seguramente va a entrar, tiene que entrar por ley, no hay otra forma de soslayarlo. No se puede legislar en cuestiones impositivas. O sea, y obviamente es un sapo que se traga el propio Milei, lo ha dicho, porque que decía que se cortaba un brazo si tenía que subir un impuesto. Ha dicho que son cosas que no le gustan, pero son fundamentales para el cierre fiscal visto desde el plan de Caputo para el 2024. En segundo tema, retenciones, que también tiene que pasar por ley. La generalización de 15% de las retenciones tiene que pasar por ley y se discute también en el Congreso, en extraordinarias, cuando efectivamente el presidente se supone que va en los próximos días a convocar a extraordinaria y va a enviar este proyecto de ley ómnibus o paquete de leyes. Y en tercer lugar, el blanqueo, moratoria y modificación de bienes personales, que ya adelantaron que es parte también del esquema para ver si con el blanqueo entran algunos dólares
y al mismo tiempo mejora la recaudación bajo un esquema de alícuotas diferenciales de bienes personales. Este es el verdadero problema que tiene Milei en el Congreso, de cómo se va a discutir esto. Y yo creo que hoy la CGT, sobre todo los sectores de bancario, camionero, petrolero, hoy lo que más les preocupa es el tema de ganancias. Porque eso significa que 1 millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias ya. Y para esos trabajadores va a significar una baja del salario nominal. Nominal. Te aporto. Nominal, porque venían con un cheque que les había llegado en estos 3 meses con el decreto del gobierno anterior y si se restituye ganancias van a tener una baja en sus ingresos, en su salario de bolsillo directo a partir de enero-febrero. Mencionabas la cuestión de los petroleros. La Liga de Gobernadores Patagónicos, que incluye el peronismo, el radicalismo, Juntos por el Cambio, quiere que en esta negociación con francos lo que se denomina zonas desfavorables, que es ese plus que tienen los salarios para las personas que trabajan en Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, quede exento, que es como bien explicabas el problema salarial, del mínimo no imponible. O sea, cuando se calcula el mínimo no imponible de ganancias, ese porcentaje quede por fuera. ¿Por qué? Porque hace que los sueldos sean muy altos y quedan atrapados en el tributo. Entonces, esa es una de las poquísimas cosas que les pidieron sobre ganancias últimamente los gobernadores para poder hacerlo más vendible el acuerdo. Bueno, el otro tema es todo el paquete, si se quiere, político-electoral. Que eso, al contrario, no es para pagar costo político, sino que tiene que ver con lo que ha planteado Milei en la campaña y de alguna manera le sirve políticamente, como es el tema de la eliminación de las PASO y la boleta única. Ahora, no es prioridad en esta coyuntura. Porque en todo caso se vota recién en el 2025. Y tampoco es prioridad para las extraordinarias. Pero desde el punto de vista político, de alguna manera, así como Milei dice, me voy a tragar algunos sapos, y le voy a hacer tragar a la sociedad algunos sapos pese a lo que había prometido, por otro lado puedo cumplir con este tipo de cosas, que es cambiar el sistema electoral, las promesas, otras promesas de campaña que no son económicas. Volvemos al DNU. ¿Cómo afecta en la economía cotidiana? ¿Cómo impacta en el día a día? Vamos punteando punto por punto de los principales. Martín Angulo. Dale, Maxi, sí, porque hay varios temas, a muchos de los cuales tienen un impacto directo en el día a día de la gente, por fuera de la discusión que se ha dado. El primer punto que marcamos es la ley de alquileres. Acá lo que ocurrió es algo bien claro. El gobierno derogó directamente la ley. Todo lo que el Congreso había aprobado respecto de la actualización por inflación, los plazos, las maneras, todo quedó absolutamente derogado y ahora comienza a regir el Código Civil y Comercial que establece que el acuerdo entre partes es ley. ¿Qué significa eso? Inquilino y propietario van a tener la posibilidad de acordar como quieran el contrato. Los plazos, las formas, la actualización del pago del alquiler, en qué moneda se va a hacer el alquiler, queda absolutamente bajo el acuerdo que hagan entre el inquilino y el propietario. Ya no hay ninguna regulación. Todo esto, por supuesto, cuando entre en vigencia el decreto, todavía no entró en vigencia, va a entrar el viernes de la Es decir, no hay ninguna regulación, Nada. ni siquiera no solamente la extensión del contrato, sino las cláusulas de indexación. Nada. Si el propietario y el inquilino acuerdan que hay una indexación por índice de precio al consumidor cada 3 meses, se Será puede esta. indexar así. Si es la Si es, mirá, mensual, no indexamos por índice de precio al consumidor cada 3 meses. Directamente hacemos un contrato en dólares y por ahí el dólar se queda quieto 3 meses. Y la inflación le corre, no sé, al 5, 8, 10% mensual. Bueno, no importa. No importa. Se paga, se cancela el contrato en dólares. Exactamente, es como inquilino y propietario acuerden. Eso obviamente hoy ocurre, pero es todo informal. Exactamente. Entre comillas, ilegal. Eso puede ser totalmente legal. Absolutamente, porque no tenés una ley que regule los alquileres. Por lo tanto, es el acuerdo entre las partes, como quieran, y ese acuerdo no va a ser ilegal. La obligación de registración ante AFIP. Sí, ¿Qué? eso me parece que continúa porque es por fuera de la ley de alquileres, me parece. Está bien, no hay nada ahí en el DNU respecto a eso. No, en el DNU no hay nada respecto a eso. El DNU con la ley de alquileres es una línea. No, porque Se decían, deroga. es más, que tampoco
no sé si eso se iba a derogar en el DNU o qué, cabía la obligación de registrar ante AFIP. Y en todo caso que sea la AFIP la que tenga que fiscalizar. Una de las críticas que se le hacía a esta derogación es que la ley de alquileres establecía el domicilio electrónico. Y eso se deroga. Y eso muchos decían que era muy útil, no solo para el tema de los alquileres, sino también para otro tipo de trámites de los propietarios y los inquilinos. Bien, otro de los temas claves del DNU que cambian en el día a día. Registro automotor. En la vida cotidiana, sí. Registro automotor. Esto es, te diría, otro de los temas muy comentados del DNU y por fuera de las formas te diría que de los más celebrados. ¿Qué cambia? El gobierno crea el Registro Automotor Digital Nacional. ¿Qué significa esto? Que a partir de la entrada en vigencia, todos los trámites que antes hacías de manera presencial en un registro del automotor, ahora los vas a hacer de manera online. Va a haber este sistema online, te va a permitir cumplir con todos los trámites de manera virtual sin tener que ir físicamente a la oficina. Elimina el impuesto al sello y el informe de dominio, que era parte de los trámites que quedan eliminados y que había que hacer cuando quería. Hoy los costos asociados a la compra de un automotor por todos estos trámites, sellos y demás, está en el orden del 7% del vehículo. Sí. Que es un costo importante. Muy importante. Mucha plata sale. Bueno, ¿y ahora? Muchas de esas cosas cambian. Por ejemplo, el porcentaje de transferencia, que hoy dependiendo del vehículo es de 1,5 a 2%, bueno, va a ser el Poder Ejecutivo el que fije ese porcentaje. Todavía no se conoce. Se entiende que por el espíritu de los cambios va a ser menor. ¿Qué se elimina de estos gastos que vos marcabas? El libre deuda de multas, de patentes y la verificación policial. No, bueno, y el impuesto al sello, que es muy importante. Y el impuesto al sello, que es muy importante. Una aclaración que agregamos, porque estuvo circulando mucho en estos últimos días. Estos cambios no eliminan la obligatoriedad de la BTV ni del seguro. Se va a tener que seguir haciendo la BTV y se va a tener que seguir circulando con seguro. Esto estuvo circulando en los últimos días. Es falso. Eso está en la ley de tránsito y no se modifica. Exactamente. Esto básicamente lo que modifica con el registro automotor es abaratar el costo de transferencia de los autos, de la compra-venta de autos. Eso y, de alguna manera, eliminar las titularidades de los registros del automotor con la creación de este registro online. Sí hay un proyecto de ley que quiere modificar otros aspectos que no están regulados, como por ejemplo que la BTV se pueda hacer en cualquier taller mecánico autorizado y que el dominio, la patente del auto sea personal de por vida para la persona, como es el DNI. ¿Qué otro punto relevante está en el DNU? Régimen laboral. Sí. Otro tema central de los más comentados. Tiene muchas modificaciones en materia laboral. Marcamos algunas. Una de las más comentadas es que el periodo de prueba para los trabajadores ya no va a ser más de 3 meses, se eleva a 8 meses. Es un periodo que no puede ser prorrogado, es 8 meses por única vez. Elimina la indemnización doble para casos de empleados no registrados, aquellos empleados que estaban en negro trabajando de esa manera y que eran despedidos y que iban a la justicia a hacer un planteo por la indemnización. En el caso de que les salga de manera favorable, tenían una doble indemnización por no haber sido registrado de manera legal. Eso el decreto lo elimina. El decreto también permite modificar el régimen de indemnización por un sistema de cese laboral. Este es el famoso sistema que tiene la UOCRA. La UOCRA tiene un fondo de despido al cual aporta el trabajador y aporta el empresario. Exacto. Con una especie de, se llama la mochila austríaca, un fondo de despido que el trabajador cuando pasa de un empleo a otro lo va llevando, ¿no? Por eso le dice la mochila. Esto que está legislado o regulado para la UOCRA, el decreto lo permite para todos los empleos, siempre que haya acuerdo de que sea de esa manera. Y hay otro punto del DNU, que es que establece la limitación del derecho de huelga. Exactamente. Hay servicios esenciales que establece el decreto que si hay huelga tiene que estar garantizado ese servicio de un 50 a un 75% de la actividad. Se puede hacer huelga, pero
garantizando este porcentaje de servicio. Ahí entran como servicios esenciales la salud y los hospitales, el transporte de medicamentos, de alimentos, de agua, de gas y también la educación. Este es un punto que entre muchos de los servicios ya estaban considerados esenciales, ahora entra también la Este es uno de los temas que se discutió bastante, el tema de la educación, cuando había paro docentes sí. y demás, se viene discutiendo desde la época del kirchnerismo, que Correa en Ecuador había declarado servicio esencial la educación y limitaba los paros en las escuelas y demás, pero bueno, la discusión es si esto se cambia con un DNU. Bueno, ese es uno de los temas. Y si eso no va a habilitar, decían, para las empresas, un problema. Un problema. Un problema gremial fuerte. Un problema gremial de conflictividad, pero sobre todo un problema legal si después se revierte con amparos el DNU. Bueno, obviamente, amparos, lo contamos ayer, comenzaron, va a haber más y hay muchas entidades que en lo particular de su sector también están preparando presentaciones, por ejemplo, la CGT que lo anunció ayer. Bueno, finalmente, ¿qué otros temas? Salud. En el tema salud. Sí. Salud, central, receta digital, se vuelve a permitir... Que se usó en la pandemia, se puede usar ahora también la de receta digital. En la pandemia, se quitó en los últimos meses, se permite nuevamente. Se elimina todo tipo de restricción para el precio de las prepagas. A partir de ahora, las empresas de medicina privada van a poder llevar su cuota al valor que quieran sin ningún tipo de limitación. Hasta ahora tenían que informar a la Secretaría de Comercio 2 meses antes, se regulaba. Y tener la autorización para poder hacerlo. A un acuerdo, claro, efectivamente y demás. Las empresas... Eso estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, creo. Las empresas ya adelantaron que los aumentos van a ser de entre el 40% y el 50%. Ya empezaron a llegar las cartas para enero. Y que están preparando planes especiales para que la mayor cantidad de gente pueda seguir estando. Y un tema clave para el tema de los sindicatos. La derivación de aportes. Cuando un trabajador quería derivar su aporte de la obra social a una empresa de medicina privada, tenía que pasar por la obra social. Ahora directamente lo deriva a la empresa de medicina privada y ese trámite que estaba en el medio ya no se hace más. Y el último punto que marcamos son las empresas del Estado. Otro punto central que tiene que ver con el objetivo final que ya lo planteó Javier Milei durante la campaña, que es la privatización de empresas. Todas las empresas del Estado pasan al estatus de sociedades anónimas. Esto, convertirlas en sociedades anónimas, le va a ir llevando a la posibilidad, como adelantó el gobierno, de cuando estén saneadas, en poder ser privatizadas. También, en el caso de Aerolíneas Argentinas, el decreto autoriza a cederle el 10% del paquete accionario a sus empleados. Y un punto también muy importante tiene que ver con el Banco Nación. Elimina la calidad de banco público. El Banco Nación ya no es un banco estatal. Muchos se preguntan si también va a correr la suerte. Es un paso previo a la privatización, cosa que no realizó ni Menem. No. En su momento hubo distintas propuestas, intentos, el Banco Mundial, el FMI, respecto a la privatización del Banco Nación, pero en su momento no lo hizo. No lo hizo. Ahora tampoco Menem. Se abre la posibilidad. Esto no quita que necesariamente o de manera obligatoria se vaya a hacer, pero ese estatus de banco público, el Banco Nación con el decreto ya no lo tiene. Bien, frente a esto, fíjense lo que decía Guillermo Franco, el ministro del Interior, de por qué Milei va a insistir con el DNU y que se siente empoderado por el 56% de la última elección. Nosotros, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos, pero, insisto, el gobierno del presidente Milei fue electo para realizar estos cambios en la Argentina, y él los ha expresado durante toda la campaña y está llevando adelante. Entonces tiene la legitimidad del 56% de los argentinos que lo votaron. Eso hace que el presidente se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación en la Argentina. Y por supuesto, dialogar con todos, pero con la firme convicción de que ese es el camino, ¿no? Bueno, frente a esto, ya empezó a moverse el peronismo. Sí. Y le han planteado, de alguna manera, bueno, un frente unido. Sí, hoy Axel Kicillof fue el anfitrión de en lo que fue el primer encuentro masivo de Unión por la Patria,
después de las elecciones. Fue en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, estuvieron intendentes, diputados, senadores, y las 4 presencias más sobresalientes fueron, como te mencionaba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, y el senador por la provincia de Buenos Aires, Fue toda Eduardo una señal esta Pedro. foto. Sí. Esta foto, la señal es el peronismo sigue unido después de la derrota electoral. Esa es la señal, el mensaje principal. Sí, ¿no? sobre todo el peronismo bonaerense. Acá no hay una disgregación en el peronismo, sino que todos los que estaban en Unión por la Patria siguen estando ahora desde la oposición. Sí, y te remarco de vuelta, sobre todo el peronismo bonaerense y encolumnado detrás de Axel Kicillof, porque Kicillof va a protagonizar, si se quiere, una de las discusiones más fuertes con Milei. La provincia de Buenos Aires necesita más fondos para funcionar. Es una cuestión matemática. De Kicillof y de Massa, ¿no? Porque Massa fue el candidato presidencial. Exactamente. Y aparece ahora jugando en escena. La segunda... Jugando fuerte, digamos. Es la segunda foto que aparece Massa claro. después de la elección. Ayer con su equipo, entre los que estaba Guillermo Michel. Que es diputado ahora. Que es diputado por Entre Ríos, pero además es el hombre el titular de la aduana. Que armó toda la estructura de la aduana de Milei. Y que Milei le pidió que se quede y le dijo, no, te dejo a todo el equipo. Y quedó todo el equipo en la aduana. Bueno, es la segunda foto de Massa donde empieza a aparecer públicamente y todos están esperando, bueno, cuál es la definición frente al DNU, cuál es la definición frente a las leyes que entren la semana que viene al Congreso. Exactamente. ¿Y cómo separa el peronismo? Ganancia, me imagino, va a ser contraria a la definición, porque lo propusieron ellos. Impulsaron la baja de ganancia, claro. Pero la cuestión troncal acá también, Maxi, va a ser cómo se va a parar no solo en esta discusión de los próximos 2 meses, sino a futuro. Básicamente creen que ya la autocrítica se hizo y es momento de empezar a discutir no solamente liderazgo, sino estrategias. Y ese es el motivo de esta foto, donde tuvieron preponderancia, además, los aliados estratégicos que tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El intendente de Senada, Mario Secco, el de Avellaneda, Ferraresi, y obviamente todo lo que es de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, representado por la vicegobernadora, en este caso. Engancho esto con lo que sucedió anoche en Córdoba, que hubo algunas escenas de violencia de la policía reprimiendo en Córdoba, creo que en el Patio Olmos, ¿no? En un lugar muy céntrico de Córdoba. Esto ocurrió anoche. Sí, esto ocurrió anoche. Justo estábamos acá al aire con Mariano Yese cuando empezó a suceder. No recuerdo el número actualizado de detenidos, pero incluso hubo 2 periodistas que habían sido detenidos por la policía. Era una manifestación, obviamente, en contra del DNU, en contra a las primeras políticas que está implementando Javier Milei. Obviamente había muchos sectores que protestaban, que obviamente no votaron a Milei, habrán votado a Massa, sectores del kirchnerismo, sectores de los gremios y demás. Pero muchas críticas al gobernador Yarlora, porque esto abre una grieta dentro del peronismo. Porque han visto a una policía que se ha comportado de una manera más desaprensiva que la policía de la ciudad de Buenos Aires el otro día, o que la policía federal, sino que ahí se han visto escenas, digamos, de golpes por parte de los efectivos policiales, de tirarle directamente gas pimienta a mujeres, a mujeres en la cara, digamos, una situación muy pero muy delicada, ¿no? Sí, y hay que ver cómo se va desarrollando esta cuestión. Hoy a la noche vas a tener una primera impresión. O sea, este tipo de acciones posteriormente tienen una reacción. Sí, y quiero enganchar esto con la construcción del relato, ¿no? Hoy Adorni salió a decir que se le iba a pasar la factura de 60 millones de pesos a las organizaciones sociales por el protocolo, ¿no? La construcción de un relato de la protesta social tiene que ser ordenada. Miren lo que decía el vocero presidencial. Se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos y, por supuesto, esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales.
Bueno, ahí está, ¿no? Está muy estructurado el relato del oficialismo. Es el mejor sector donde se maneja el gobierno, es todo ganancia, porque desde el punto de vista económico todavía está en medio del sinceramiento, el ajuste, los precios volando, el nivel de actividad cayendo y demás. La suba de impuestos, que es pagar un costo político, pero en esto hay quienes dicen que Milei le planteó a Bullrich: yo quiero que vos seas la que sostenga el relato del oficialismo en estos meses mientras yo tengo que hacer el ajuste económico. El relato es: se ordena la calle, los piqueteros no cortan más, y el que corta le pasamos la factura del costo de la represión o del despliegue policial. Ojo con el discurso represión, mano dura, el ordenamiento policial y demás, porque no vaya a ser que se le termine yendo la mano o a las policías provinciales o como ocurrió anoche en Córdoba, y eso termine en una situación dramática, ¿no? de tragedia. Ojo cuando se empieza a jugar políticamente. Una cosa es hacerlo profesionalmente. Si esa es la política del gobierno, bueno, tienen que avanzar. Ahora, exagerar y usar eso como bandera política puede significar... Yo me parece que el gobernador Yarlora va a tener que dar explicaciones de lo que pasó anoche, porque eso puede significar que en algún momento las fuerzas policiales, cualquiera, las federales, las provinciales, de cualquier orden, puedan, en ese contexto, irse de la mano y terminar una situación muy, pero muy dramática en medio de la protesta social, que es parte también del derecho de los argentinos, derecho constitucional. Y también es parte del derecho de que sea ordenada, digamos, que no sean los cortes en todos lados como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Atención, estamos en la víspera prácticamente de Navidad y está Gonzalo Sorgo en un shopping porque se hace la noche de los shoppings, a ver cómo se está moviendo ahí el bolsillo, el consumo. Gonzalo. Sí, Maxi, buenas noches. Estamos en el Alto Palermo recorriendo y te voy a decir una cosa, mucha gente se la ve en los shopping. Por lo menos el dato que nos pasaron de aquí del shopping es que por día, en estos últimos días, más de 40.000 personas están ingresando. Y me están diciendo que es un número alto. Bueno, mira, si querés te muestro, Maxi, algunos precios, porque hoy el shopping está abierto una hora más de lo normal. Y mañana es la noche de los shopping, hasta las 4 de la mañana. Mira, unas zapatillas, por ejemplo, Maxi, 85.000 pesos. Unas sandalias abajo, 69.000 pesos. Otras zapatillas, 65. Si vamos a la parte de calzado, por lo que estuve mirando, entre 60, 70 y 100, 110.000 pesos es lo básico. Sí, Gonzalo, decime. ahí Alto Palermo obviamente es de un sector de medio alto, es un consumo de hecho de marcas y demás. ¿Cómo está el tema de, digo, mucha gente obviamente en esta época explotan los shopping, ¿no? Claro. Hacen la noche de ofertas y demás. Pero respecto al año pasado, esto es lo que hay que ver un poquito. ¿Hay más, hay menos? ¿Está igual? ¿Pudiste ver un poquito de eso? Por ahora tal vez es un poco temprano, digamos. No se ve todavía mucha gente, claro, digamos, ¿no? eso es lo que... Mirá, hemos visto decir? otros años Mañana... donde hasta las 3 de la mañana no podías entrar a los negocios, había fila para entrar a los negocios de por ahí de 20 personas. Claro, mañana va a estar ese termómetro porque son las promociones más altas por la noche de los shopping, que empieza a las 7 de la tarde con un 20% en algunos locales y termina a las 3, 4 de la mañana con un 80% en otros locales. Sin embargo, veo gente con bolsas de marca, claro, porque estamos en un shopping. A ver, para, rápido. Disculpame, buenas tardes. ¿Cuánto gastaron hoy? Y unos 100.000, mínimo. ¿Mínimo 100.000 tenés? Una sola bolsita. Una sola bolsa, 100.000 pesos. Sí, mínimo. Tenés 3 bolsas. Y no sé cuánto gasté. ¿Y acá cuánto gastaste? Es que es para él, entonces no lo puedo... no lo puede decir, no lo diga, no importa. Bueno, más o menos, chicos, disfruté. Justo los agarré con eso, no pasa nada. Pero mira, una bolsa, me dijo el muchacho, 100.000 pesos. Una bolsa, Maxi. Hay que ver mañana si muchos aprovechan esas promociones. Te digo, 40.000 personas por día en esta semana. Gonzalo, no le pregunte a un número nene, bastante importante. No, por favor, no, por favor. No, nene, por favor te pido, ¿no? Porque llega Papá Noel el domingo a la noche. Lo que decimos cuando llega algún nene es que papá ayuda a Papá Noel porque lo mandaron Papá Noel no llega. Pero no le pregunte al papá a la mamá del nene. Los regalos de los grandes. Chicos, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuánto gastaron? Rápido, ¿se sabe más o menos? Como 30.000. ¿30.000 por bolsa? ¿60.000? No, 30.000 en total. ¿En total? Bueno, perfecto. 2 bolsitas por 30.000. Acá tenemos otro número, Maxi. Perfecto, mirá. Bien.
Gonza, gracias, Ahí está Gonzalo Sorgo. A ustedes. En un shopping. Ahí lo que hay que ver, ahí hay una segmentación del consumo total. Ahí estamos hablando de un sector de clase media alta. El propio gobierno reconoce que tiene que haber un frenazo en el consumo. Buenísimo. Un frenazo con los precios, ¿no? De cómo se han disparado los precios. Vamos a ver, todavía lo mismo, siempre diciembre, y la gente hace los últimos gastos del año y le pone una ficha ahí. Se ha visto en algunos sectores, pasó con el tema de la carne, que tuvieron que dar marcha atrás con la suba de precios. El mostrador no convalidaba el kilo de 8.000 pesos promedio y hubo bajas 20-25. Sí, de 20-25% esta última semana por el derrumbe del consumo. Un último dato, Gonzalo. Bueno, te traje algo para descontracturar el viernes. Dale. Que es una cuestión que Martín Angulo ya lo pidió para su grupo familiar. Sí. En este momento de política y redes sociales aparecen gente ingeniosa que hace jingles y demás. Hay uno que me llamó la atención y yo creo que se va a usar mucho para hablarle a los chicos en momentos de crisis económica. No sé si lo tienen las chicas ahí en tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente no hay plata. No hay plata. No hay plata. Está y lamentablemente la cumbia. La cumbia de Milei. La cumbia de Milei, claro, no hay plata. El hit del gobierno en este momento. No hay plata, pero para nada. Que de alguna manera, esto lo sorprende a muchos políticos, claro. Tienen un acompañamiento social. Sí, no hay plata para el gasto del Estado. Exactamente. Esa es la idea. Y ahí vas a ver... El problema es si en los próximos 2 meses no hay plata en el bolsillo de la gente, del sector privado. Eso obviamente se va a ver desde otro lugar. Por eso justamente vas a ver que en los próximos días se va a terminar de pulir otro proyecto en este ómnibus que va a apuntar a la baja de sueldos. Tiene que ser por ley porque son sueldos estatales, obviamente, no solamente del Poder Ejecutivo, sino que también quieren ver de hacerlo en el Legislativo y en el Judicial. ¿Baja de sueldo nominal? Sí. ¿Con 30% de inflación mensual? Perdón. Pará. Me parece lo que van a hacer es la licuación, la famosa licuadora. No solamente... que no haya aumentos salariales en el sector público. Yo digo las escalas más altas, no las más bajas. O sea, los cargos políticos. En el Poder Ejecutivo. Como una especie de... presidente, ministro, secretario, subsecretario. Como se quitaron el tema de los asesores. Sí, exactamente. Los choferes y todo eso como un gesto del sector político. Gracias, felicidades, colegas. Igualmente, Maxi. Nos estamos retirando. Muy feliz Nochebuena para todos los que festejan. Muchas felicidades. Y nos vemos el martes, después de las Navidades. Chau, pásenla bien.